A ver, ahí estamos grabando. Ahí estamos grabando, genial. Vale, Víctor, Antártida, ¿por dónde empezarías tú? Libre, tu opinión. Quiero decir, por ejemplo, si quieres en el tema de expediciones, exploración, navegación aérea o marítima, todo ese tema. O por lo del uso de combustible, por las violaciones que hay del tratado, si tú te cagas allí en la Antártida hablando en plan bruto, por donde tú quieras, ¿vale? Porque como es libre, que yo luego voy a cortar y lo voy a montar por piezas, por donde tú quieras. Sí, bueno, la Antártida yo creo que hay que empezar por el tratado, porque lo empezaron ellos desde el año 59, entró en vigencia en el 61, 62, ahora no recuerdo la fecha exacta. Ahí empezaron ellos con la restricción de civiles a la Antártida. Bueno, supuestamente la Antártida, por lo que nos dice la Tierra esférica oficial, es un pedazo de hielo de 14 millones de kilómetros en la Tierra, en esa Tierra esférica que es finita, que tiene un fin, que tiene un límite y obviamente que tiene 40.000 kilómetros de perímetro. Entonces es curioso, ¿no? Es curioso que un pedazo de hielo de 14 millones de kilómetros cuadrados flotando ahí, por llamarlo de alguna manera, en la Tierra esférica se cuide tanto y se tenga tanto cuidado y tanta restricción a ello. Por ejemplo, yo no conozco de restricción a la Amazonia o a la Amazonía, como le dicen algunos. Nosotros le decimos la Amazonia por acá. La Amazonia es el pulmón del mundo, si no me equivoco, allá por el... No, como te decía, que en la Amazonia, que es el pulmón del mundo, bueno, por lo menos era lo que me decían a mí mis profesores en el siglo pasado, cuando era estudiante, y era buen estudiante de geografía, aunque no estudiaba, solamente de memoria nomás, y así todo era bueno. Es el pulmón del mundo, la Amazonia, y que hasta donde yo sé, salvo cuidados del medio ambiente, o sea, con las tribus, algunos lugares restringidos, pero se sabe por qué, por pueblos originarios que no quieren que se pierda esa esencia de esos pueblos al no contaminarse con la civilización, aunque de todas maneras hay expediciones y hay gentes, biólogos, no sé bien la profesión o algo por el estilo, antropólogos, etcétera, que van y se comunican con esa gente. No hay una restricción tan severa como sí lo hay en la Antártida, que es verdad que existen expediciones turísticas, pero con regulaciones muy estrictas. Por ejemplo, el ciudadano de dicho país tiene que ir a la base de su país con un permiso especial, monitoreado y cuidado por militares, aunque lo nieguen muchos defensores de la esfera. Las bases que están allí son científicas, pero son militares, son bases militares de Estados Unidos, de Rusia, bueno, de todos los países que están en la Antártida, algunas mucho más cerca del polo sur geográfico, otras mucho más en las costas, costeras a la Antártida, pero son bases militares y que si uno va allí después de trámites burocráticos exhaustos, no es que yo digo, bueno, me voy a la Antártida, me piro a la Antártida como me quiero ir a España, no, no es así. Es mucho más complejo, después de permisos especiales, uno puede ir a la Antártida, pero con reglas estrictas como, lo decías hace un rato vos, hacer pipí y popó donde te lo digan ellos y si haces en un lugar porque te mueres de gana por una necesidad fisiológica de hacerlo, biológica de hacerlo, lo vas a hacer, puedes tener severas multas. Más allá de que también tienen el derecho de admisión. Si yo, Victor M., el día de mañana tengo mucha pasta, que ojalá así sea, tenga esa suerte algún día, y decido querer viajar como turista, ellos, en este caso la base argentina, tienen el derecho de admisión de decir no,
el señor Víctor Muñoz no está admitido viajar como turista. ¿Por qué? Porque mi bella cara a ellos les parecerá muy fea, ¿sí? Para decirlo de una manera decorosa. Entonces es llamativo, desde mi punto de vista, al menos, Dani, es llamativo que, reitero, un pedazo de hielo flotando de 14 millones de kilómetros cuadrados, que hablando coloquialmente eso es la Antártida, tenga tanta precaución, tenga 200 países mancomunados para proteger ese pedazo de hielo, supuestamente porque lo quieren mantener virgen, no lo quieren contaminar. Pero bueno, la Antártida, la Amazonia, se talan árboles, hay luchas contra eso del Greenpeace, pero digo, no está tan restringido, no hay un secreto de Estado como sí lo hay, repito, en un pedazo de hielo con un clima extremo, con temperaturas promedio de 20 grados bajo cero en el verano de la Antártida y con 70 grados bajo cero en el invierno, con vientos de 110 kilómetros hora, prácticamente no llueve, es un clima seco, pero es una nieve eterna. Entonces, eso es lo primero que te podría decir de la Antártida. Reitero, desde mi humilde punto de vista, llamativo que den tanta importancia y tanta protección a un perímetro de 14 millones de kilómetros cuadrados, un pedazo de hielo flotando, siendo parte de nuestra Tierra globo de 40.000 kilómetros de perímetro. Sí, ese es un tema muy interesante, ¿no? En realidad, los videos que vemos de la base Amundsen-Scott, que está en el paralelo 89, prácticamente en el polo sur geográfico, en el famoso polo sur geográfico, lo que nos muestran, y no son CGI, evidentemente pueden estar editadas, pueden estar adulteradas, y sí, yo no estuve ahí, no puedo rasgarme las vestiduras y decir que es así. Lo que sí todo indica que parece que son imágenes reales, la del Amundsen-Scott, y que el Sol en círculos, ¿sí? El Sol durante 6 meses está dando vueltas ahí sin ocultarse. El Sol como lo vemos en España, como lo vemos en Argentina, así, redondo, esférico, disco, lo que tú quieras. Pero ese Sol, el mismo, no es otro, no tiene un color rojo, ni tiene cuernos, no, es el mismo, yo lo vi. Pero no hace un arco como lo hará en España, yo nunca estuve en España, pero supongo que el Sol en España nunca hace esto, el Sol en España hace este, en la Argentina lo mismo, oeste, con un arco en U más pronunciado en verano por aquí y más al sur, y con un arco en U, obviamente boca abajo, un arco del triunfo menos pronunciado en el invierno de aquí, en junio, julio, y más hacia el norte y más hacia el horizonte, ¿vale? Esto es lo que conozco yo en Buenos Aires. No sé cómo será en España, supongo que lo que se repetirá en España es el arco en U, más pronunciado, menos pronunciado, más al sur, más al norte. Bueno, ese detalle en este momento no interesa tanto. Pero lo que sí, lo llamativo, digamos, espectacular de ese movimiento del Sol ahí, que yo lo vi en imágenes en la Amundsen-Scott, es que él hace círculos, ¿sí? 24 horas, 48, y hace círculos. Y a medida que van pasando los meses, o sea, primero él hace círculos en el cenit, por decirlo de alguna manera, no sé los grados, pero lo hace alto en el cielo cuando arranca el verano, cuando aparece el Sol entre el 25 y 28 de agosto, si no mal recuerdo, de todos los años. Es matemático, ¿sí? Es cíclico, sería la palabra, el tecnicismo. Entonces, desde fines de agosto aparece, ¿sí? Bien arriba, bien en el cenit, ahí, en la base Amundsen-Scott, y a medida que van pasando septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el Sol va bajando, ¿sí? Se ve mi manito ahí, va bajando, hasta que cuando llega a fines de marzo, justamente en esta fecha, y hoy, si no me equivoco,
el Sol está por desaparecer y está por venir, está ganando la noche polar, que es de fines de marzo, principio de abril hasta 20 y algo de agosto, que nuevamente vuelve a aparecer el Sol. No existe un solo día que el Sol salga tantas horas como lo hace aquí y se oculte tantas horas como lo hace aquí. ¿Sí? Aquí me refiero a España, Argentina, Argentina, España, que se comporta de la misma manera. Ahí la particularidad que tiene, lo excepcional del comportamiento del Sol, es que el Sol se comporta en círculos y aparece por 6 meses y desaparece por el mismo tiempo. ¿Vale? Hasta ahí se va entendiendo. ¿Cuál es el tema del 1 grado? Que yo me di cuenta que es un tema muy complejo. Yo primero, porque yo la verdad me considero uno más, no me considero nadie especial, y para mí es muy fácil entenderlo y veo que a la gente le cuesta muchísimo. Entonces, yo siendo un poco más paciente me doy cuenta que esa habilidad no lo tiene todo el mundo y bueno, modestia aparte lo tengo yo. Igual es algo relativamente sencillo de entender. Lo que pasa, lo que nos muestran en la Antártida, en esos videos, Dani querido, es que el Sol está 6 meses en la Antártida, pero solamente en ese punto, en el paralelo 90, paralelo 89, ¿vale? Esto es lo que quiero que entiendan. La Antártida tiene un perímetro, según nos dicen, a mí no me consta, de 14 millones de kilómetros cuadrados, ¿vale? En esos 14 millones de kilómetros cuadrados tenemos la Amundsen-Scott en el paralelo 89, pero, por ejemplo, tenemos la base Belgrano 2, que es la Argentina, que está en el paralelo 78 sur. Está a 11 grados más alejado del polo de la base Amundsen-Scott y a 12 grados del polo sur geográfico, del paralelo 90. ¿Me seguís? Hasta ahí se entiende, ¿no? Vale. En esa base, Dani querido, no hay 6 meses de sol. Fíjate tú, en la base Belgrano, que está en el paralelo 78, hay 4 meses de sol de medianoche. O casualidad, también haciendo círculos y desapareciendo a los 4 meses. Pero ¿qué pasa a los 4 meses? ¿Vuelve la noche polar, 24 horas de noche o más, a oscuras? No. Vuelve el sol cíclico. ¿Sí? El dato que no tengo yo, que es importante, es que si el sol que tenemos nosotros, este-oeste, el sol en arco, ahí también se comporta en arco. No lo tengo. Disculpame, pero ese dato, no te voy a mentir, no lo tengo. Lo que sí tengo el dato es que el sol se comporta en los horarios que conocemos nosotros, el día y la noche. Por ejemplo, sale 18 horas de sol, porque no tengo los datos aquí, por decirte algo, en esos 2 meses, ¿sí? Porque tiene 4 meses a oscuras y 4 meses de sol de medianoche, ¿vale? 4 meses de noche polar, que se llama el fenómeno oscuras, y 4 meses de sol de medianoche. Pero el año tiene 12, ¿sí? Entonces les queda 4 meses más. En esos 4 meses interinos, por llamarlo de alguna manera, el sol tiene horas, tiene 18 horas de sol, 6 horas a oscuras, ¿vale? Y después, y así va cíclicamente. Y cuando es verano-invierno, el sol va pasando de 24 horas a 18 horas, 17, hasta que llega a 1 hora y hasta que cuando pasan los 4 meses, vuelve la noche polar con 4 meses a oscuras. Y cuando de noche polar pasa a verano, se invierte, pasa de 24 horas oscuras a 23 horas oscuras, 22, y el sol va saliendo 1, 2 horas, 3 horas, ¿se entiende? Cíclicamente hasta que llega al sol de medianoche. Bueno, ante esta explicación, creo que aquilatada y muy detallada, viene lo que digo yo. Esta gente quiere justificar el fenómeno de sol de medianoche y de noche polar con una inclinación del globo de 23 grados, lo cual llanamente, burdamente, livianamente tiene coherencia. ¿Por qué? Porque si yo agarro un globo terráqueo, lo ilumino con una fuente lumínica, si yo lo inclino, los polos que están aquí, Dani, uno arriba de la pelota y otro abajo, aunque la pelota no tenga arriba y abajo,
Sí, es verdad que si yo lo inclino y lo giro al mismo tiempo, la luminosidad del mismo, del polo, imagínate, se inclina, siempre va a estar iluminado. Pero ¿cuál es el problema, Dani querido? Lo que se ilumina es toda la Antártida en su totalidad y algo más, que eso lo tendríamos que hacer con un globo terráqueo. No se ilumina 6 meses solamente la base Amundsen-Scott en ese experimento, como sí sucede en el mundo real. ¿Me explico? Entonces, la justificación, la pseudoexplicación de esta gente en el afán de defender su globo es errónea, es equívoca. Porque si uno hace el experimento con un globo terráqueo, la luminosidad que uno da es total. O sea, los 6 meses, si fueran en toda la Antártida, sería válida la explicación, Dani. ¿Me entendés? Ahora, como no es así en la realidad, los 6 meses solamente son en el polo norte geográfico, en el medio del océano glacial ártico, allá por el norte, y en el otro extremo, en el paralelo 90 en la Antártida, solo ahí hay 6 meses a oscuras y 6 meses de sol. Esa explicación burda del oficialismo se cae a pedazos. Porque cuando uno hace la prueba, uno tendría que hacer con un láser solamente para iluminar 1 grado que correspondería al 89 y al 90, o 2 grados, ponele, regalale 2, donde se sitúa la base Amundsen-Scott. ¿Me explico? Por eso yo creo humildemente, a pesar de que hable con pasión, que refuto a la pseudoexplicación oficial, porque la explicación que dan ellos suena muy bonita, tiene cierta lógica, pero si uno rasca un poquito, si uno escarba, si uno escudriña, se da cuenta que es burda, que no tiene sustento científico y que no tiene lógica y asidero científico. ¿Se entendió? No, desde mi punto de vista no, porque ¿cómo haría un terraplanista para iluminar con un sol local pequeño, dar salidas y puestas de sol a la Argentina, a España, a toda Sudamérica, con sus diferentes salidas y puestas, a Colombia y Argentina, por ejemplo, por citar 2 países? No creo, yo dudo mucho, que Colombia, tenga la misma hora de salida y puesta de sol Medellín que Buenos Aires. Lo dudo, no lo sé, pero estoy seguro que si lo buscamos, el uso horario y las salidas y puestas de sol de la ciudad de Medellín de Colombia y de la ciudad de Buenos Aires difieren, y probablemente en horas, probablemente. Y te lo digo porque soy un conocedor, no tengo el dato, pero sí conozco. Y otro detalle, en el Ecuador, o casualidad, de enero a diciembre, el sol tiene 12 horas siempre. El Ecuador es el único país que el sol repite 12 horas. Sale por 12 horas y se oculta por 12 horas más o menos, 12, 11 horas. No existe otro país, Colombia, los países del Caribe, bueno, yo no tengo todos los datos, pero hasta donde yo sé, hasta donde llegó mi investigación, imagínate, no pude sacar todos los países de todo el mundo, no me da el tiempo para hacerlo, me encantaría, pero por ahora no puedo. Pero hasta donde tengo el dato yo, Dani, el único país, por el momento, según mis investigaciones, que tiene 12 horas durante todo el año cíclicamente es el Ecuador. Fíjate vos qué curioso, ¿no? Ellos también se basan en eso para justificar la Tierra esférica. Hasta el día de hoy no lo entiendo por qué. No entiendo qué tiene que ver que el Ecuador, porque el Ecuador está en el Ecuador y por eso el Sol, no sé, eso tendría que explicarme alguno de ellos. Yo hasta ahora no lo entiendo. Lo que sí entiendo, o creo entenderlo a la perfección, es lo que te expliqué antes de la Antártida, y eso ya está descartado, la pseudoexplicación de esta gente justificando. Y con el tema del sol linterna, te decía que desde mi humilde punto de vista es imposible dar salidas y puestas de sol a todos los países y al mismo tiempo en el verano de la Antártida que ese mismo sol esté allí. Que me diga algún terraplanista cómo hace, o sea, es magia. Está el sol ahí 6 meses girando en círculos y al mismo tiempo está ese mismo sol dando salidas y puestas. Yo creo que es poco menos que imposible. Bueno, con todo respeto a algunos terraplanistas que abogan por el sol único, a mí me parece que
no tiene lógica, no tiene sustento científico, así como tampoco tiene sustento científico cuando los globertos, los esferistas, se rasgan las vestiduras y dicen, ¿vieron el sol, el fenómeno de sol de medianoche en los polos pone en jaque a la Tierra plana? No es así, no es así. Porque el sol no tiene nada que ver con la forma de la Tierra. Y lo demostré yo con esa explicación, refutando la pseudo explicación oficial del eje de la Tierra, su eje y su inclinación de 23 grados. Mirá, bueno, yo tengo la idea loca, ¿no? Y no me ofendo que digan que sea loca, de una especie de sol holográfico. Para mí el sol es una proyección local creada, ya tan lejos no llega mi imaginación, pero es la única explicación que en mi mente limitada, humana, con todas las limitaciones que puedo tener como ser humano, puedo llegar a captar. Para mí es una especie, no digo que lo sea, es una especie de proyección holográfica local. Por ejemplo, el sol en España, dependiendo de la ciudad, es esa proyección. Y si vamos a otra ciudad de España y no concuerda exactamente en minutos y segundos la salida de ese sol con el sol que tú estás viendo en tu ciudad, entonces esa es otra proyección. Y tú dirás, bueno, ¿qué hay? Millones de proyecciones o miles de proyecciones o cientos de proyecciones en la Tierra, y quizás. Pero eso es hasta donde llega mi imaginación y mi comprensión de una hipótesis de lo que podría ser el Sol para que pueda encajar con lo que observamos en la realidad, Dani querido. Porque, como te demostré, no encaja el Sol magufo a 150 millones de kilómetros de helio e hidrógeno incandescente y con 1,5 millones de kilómetros de diámetro, pero tampoco encajaría un Sol cercano a 5.000 kilómetros de distancia y con 64 kilómetros de diámetro, como abogan muchos TPs, porque la problemática de las salidas y puestas de todas las ciudades del mundo, que prácticamente son distintas todas, salvo en una cercanía de 200 kilómetros, por lo que he investigado yo, en ciudades de 200 kilómetros el sol prácticamente no varía, la proyección es la misma, pero a partir de 200 kilómetros las salidas y puestas son a distintas horas. Por ende, desde mi humilde punto de vista, desde mi humilde hipótesis, esa proyección debe ser otra. ¿Me explico? Ahora, si tú me preguntas cómo se da esa proyección, que está Dios con un proyector, y tan lejos no llego. No sabría, claro, no sabría decirte que es válida la pregunta. No sabría decirte cómo es el mecanismo para la naturaleza de esa proyección, de esa especie de proyección holográfica, ¿vale? Lo que sí te puedo decir, que es la hipótesis que yo me saqué, si quieran decirlo de ya donde saben, porque dentro, reitero, de mis limitaciones, sería lo más lógico y lo menos disparatado de lo complejo que es el Sol, su mecanismo y cómo funciona para darnos su luminosidad a nosotros que habitamos aquí. También es una teoría que a mí me hace ruido, que podría ser que hay un sol en los polos, ¿sí? ¿Vale? Ese que ilumina la Antártida, y otro sol que viaja por donde estamos nosotros. El tema, Dani, el problema que yo veo con eso es que aunque hayan dos soles, tampoco desde mi humilde punto de vista daría para abarcar todas las salidas y puestas del sol. ¿Me explico? Dos soles, uno que esté en la Antártida, ¿sí? Que tendría la explicación esa, que funcione en círculos, ¿vale? Es válida. Y otro que funcione en arco, aquí, que nos dé la salida y puesta de sol, creo yo, no estoy seguro de ello, por mis investigaciones, que de esto sé un poquito, tampoco sería suficiente, Dani querido, para abarcar todas las salidas y puestas de sol que tenemos en Colombia, Argentina. Imagínate, solo en Sudamérica tenemos 10 países. Toda Europa, Rusia, la misma Rusia, que hay una ciudad, que no sé si vos la conocés, al extremo norte de Rusia, que se llama, ay, ahora se me olvidó el nombre de la ciudad, al extremo norte, Oymyakon,
Oymyakon. No sé si te suena. Oymyakon. Es una ciudad. Tienen unos días muy largos, tienen unas noches muy largas, tienen una diferencia, un uso horario de 7 horas con Moscú. 7 horas con Moscú. Obviamente estamos hablando de Rusia, que es un continente, ¿no? No es un país, es un continente. Pero dentro del mismo país, fíjate tú, hay unas diferencias abismales con el sol, ¿sí? En Rusia ya hace horas que cayó la noche y en la misma Rusia el sol sigue iluminándolo. Bueno, un terraplanista diría, lo que pasa que el sol, ese único, va viajando hacia el noreste. Es válido en este caso. Y un esferista diría, la Tierra esférica va girando y va iluminando más hacia el noreste. Es válido. Lo que pasa es que cuando uno empieza a hacer un estudio aquilatado, serio, científico, riguroso, con los usos horarios, llega un momento que no encaja, Dani. A mí me ha pasado, no hay manera de que tú encajes que el sol a esta hora está aquí, a esta hora está aquí, y te vuelves loco. No puedes encajar un solo sol pequeño y tampoco ese sol inmenso en las salidas y puestas de sol del mundo real, que aquí ni Victrón ni ningún TP tiene la verdad. Como digo siempre, el juez supremo es el mundo real y lo que nos muestra el juez supremo es la verdad. Lo que diga yo tendrá que adaptarse, tendrá que ayornarse a esa verdad para ser válido. Si lo que digo yo no se ayorna un capricho de Victrón M, simplemente es un capricho de Victrón M. Nada más que eso. La proyección, perdón, lo último no te escuché. No, alguna vez lo escuché, pero no estoy empapado del tema. Bueno, no me extrañaría, no me extrañaría. No, disculpame, pero ese dato no lo tengo. Sí. Bueno, sí, seguramente eso está en el documental, ¿no? A ver, yo me dediqué más a la parte del sol, porque era lo que me hacía ruido en un momento, y por eso dediqué horas y horas y años de mi vida a investigar eso de la Antártida. Lo que más sé, si es que sé de algo, es con los usos horarios y todo eso, que yo veía que ningún terraplanista se tomó el trabajo, o se le pasó porque hay tantas cosas para investigar, sobre eso. Entonces, mi estudio, digamos, serio, riguroso y aquilatado, científico, fue sobre los usos horarios y sobre el sol, que no encaja, que de hecho llegué a una conclusión que creo yo humildemente ningún TP había llegado, simplemente porque no se había dedicado o no había percibido. Todo lo demás que tiene que ver con simbología y eso, hay otra gente que maneja mucho mejor que yo el tema,
y yo no me he dedicado exclusivamente, sí lo he escuchado, en algún momento de mi vida lo supe, le presté atención, pero no era algo que me quitaba el sueño, sino a mí me gusta más la parte, obviamente que la parte mitológica y conspiranoica me gusta, pero la parte científica rigurosa, siempre y cuando yo la entienda, porque hay cosas que uno no tiene la capacidad o no tiene la inteligencia que va para esa materia, digamos, no tiene la perspicacia, pero sí en esta yo me consideré, y creo que no me equivoco, un entendido del comportamiento del Sol y de lo complejo que es, porque reitero, es un tema que yo veo que hay mucha gente que le cuesta, y hablo de TPs, que le cuesta entender, que no es que no quieran, reitero, yo creo que soy bastante didáctico, creo que explico de una manera simple, bueno, tú seguramente lo entendiste ahora más, pero sí es un tema engorroso porque tenemos tan metido en la cabeza el oficial y el eje, la inclinación, que eso genera confusiones y como dije antes, es lógico. O sea, cuando a uno le enseñan en el colegio, cuando a uno le dicen y uno no sabe nada de este tema y le dicen, mira, el sol está 6 meses porque inclino y mira, la luz acá da todo el tiempo y tú dices, vale, es lógico, la luz acá está dando todo el tiempo. Pero cuando uno rasca un poco y ve que eso es una explicación burda para sacarse de encima el tema y no tiene ningún asidero lógico y científico, uno llega a la conclusión que llegué yo y que hasta el día de hoy al menos ningún esferista se ha animado a rebatirme. Dudo mucho que lo puedan hacer, pero bueno, todo es posible. Sí, sí, es interesante. Yo, a ver, de lo que uno puede conjeturar, porque ni me acerqué a la Antártida y dudo mucho que Víctor Neme algún día pueda acercarse, ojalá, pero lo dudo, que me dejen mis amigos de la élite. Pero yo abogo porque la Antártida es un anillo, pero más allá de eso, yo abogo por una tierra infinita. Bueno, más o menos lo mismo lo que dice el colega Wood, colega Tepeno, porque no soy arquitecto. Guillermo aboga por una tierra infinita y yo también. Yo creo que la tierra es infinita porque creo que alguna vez lo expliqué y vos que me seguís probablemente, Dani, me habrás escuchado. Es mucho más complejo para mí filosóficamente hablando ponerle un fin a la tierra que decir que la tierra es infinita, aunque suene absurdo porque nosotros somos mortales y finitos. Yo lamentablemente y afortunadamente para muchos algún día voy a desaparecer de esta tierra. Pero por eso lo infinito, para nosotros que somos finitos, nos es complejo comprender, Dani, creo que tú me entiendes. Pero así todo, haciendo un esfuerzo desde nuestras entrañas, filosóficamente hablando, uno puede llegar a comprender que lo finito, en el caso de la Tierra, es menos disparatado, lo infinito, por si me equivoqué, es menos disparatado que lo finito, que lo que tiene fin. Porque si yo te digo, bueno, la Tierra plana tiene fin, y tú me dices, vale, Víctor, ¿y en ese fin qué hay? ¿Una pared? Buscamos un taladro y avanzamos. ¿Hay un domo electromagnético que impide el pasaje? Bueno, qué sé yo, algún día descubrimos que podemos ser espirituales, estoy diciendo una tontería, y podemos atravesar ese domo magnético siendo inmateriales y no corpóreos, y quizás atravesándolo en forma espiritual, podamos ver lo que hay más allá. Siempre hay algo más allá. Yo no me imagino que haya una pared, que haya un domo electromagnético, un campo impenetrable, pero que algún día no se pueda penetrar. ¿Y qué hay detrás de ese campo impenetrable? Entonces, desde mi punto de vista, filosóficamente hablando, la finitud en la Tierra plana trae mucho más problemas que lo infinito. Porque, Víctor, ¿es infinita la Tierra plana? Sí, para mí sí, padre, es infinita la Tierra plana, porque más allá, ¿qué hay? Más sol, más tierra, más frío, más calor, más trópico, más naturaleza, más nieve, más desierto. Y así se va.
más oro, más petróleo, más agua potable, recursos infinitos. Entonces la Tierra plana hace un efecto dominó peligrosísimo para la élite. ¿Por qué a Victrón M y compañía se los considera bufones y se los trata de desacreditar permanentemente? Porque nosotros abrimos una caja de Pandora, los TPs, que es terriblemente peligroso para la élite. ¿Por qué? Porque los recursos pasan de ser finitos, el preciado oro, el preciado petróleo, la preciada agua potable, por nombrar algunos, a ser infinitos. Entonces, si son infinitos, ¿para qué los impuestos? ¿Para qué tenemos que pagar impuestos? ¿Para qué tenemos que trabajar para sobrevivir si la naturaleza nos está dando todo lo que necesitamos para vivir libremente? Aire puro, infinito, agua potable infinita, oro infinito, recursos comestibles infinitos. ¿Para qué vamos a tener gobiernos? La excusa perfecta de la élite montando una tierra esférica finita con recursos finitos hacen que ellos sean nuestros dioses, nos protejan por nuestro bien, porque nosotros somos tontos, tenemos que dejar la vida en una fábrica trabajando 10, 12 horas, llámese comunismo, llámese de derecha o llámese de centro. Da igual. Qué casualidad, Dani querido, y acá me voy a meter en un tema engorroso que me van a matar, pero lo tengo que hacer. Si no, iría contra mi esencia. Qué casualidad que ninguna religión, póngale usted el nombre que quiera, ninguna religión y ningún partido político habla de no trabajar. ¿Sí? Habla de que hay que trabajar, ¿eh? O no, el hombre con el sudor de su frente, y vaya que yo la tengo de sobra, no la tengo sudada, tiene que ganarse el pan de cada día. Eso es sagrado. ¿Será sagrado o será una imposición elitista, masónica, para que nosotros seamos súbditos obedientes sin saberlo? Porque yo puedo plantar y vivir de lo que planto en una tierra infinita. Puedo tener oro infinito. Todos podemos tener infinito y a todo nos sobra. ¿Por qué vivimos en una esfera finita, con recursos finitos, con un salario finito, con una vida económica finita y con una libertad finita? ¿No tendrá eso que ver con la forma de la Tierra? Lo dejo ahí para que reflexionen, gente.